Bueno, la sesión de hoy día tiene que ver con un tema llamado la providencia. Vamos a entender un poco a qué se refiere el concepto de providencia y también con el tema del mal. El tema del mal obviamente es algo que siempre ha estado presente en las personas, ¿no? O sea, cualquier persona de a pie siempre se ha preguntado si Dios es bueno, pues ¿por qué existe el mal, ¿no? O incluso yendo un poco más allá. Quizás se han preguntado si es que Dios es causante del mal, o dicho de otro modo, si es que Dios ha creado o no ha creado el mal. En ese sentido, pues hay cosas que el catecismo aclara y que también nos ayuda a entender mejor a qué se refiere la cuestión del mal. Sin embargo, hay que ser un poco, un poco directos en algunas cuestiones. El tema del mal, etcétera. Lo vamos a poder entender en parte, pero no está, digamos, completamente resuelto. O sea, sabemos por fe, y les voy a explicar justamente eso, de que Dios no puede ser causante del mal. O sea, de Dios no viene el mal. Lo vamos a demostrar también. Sin embargo, la cosa que no está resuelta tiene que ver un poco con el tema de la providencia. Una vez que desarrollemos el tema lo van a entender mejor, pero yo les daría como una especie de introducción. Si Dios sabe todo, voy a hacerles recordar que Dios está en presente. ¿Cómo es que, cómo es que Dios, pues sabiendo que voy a hacer algo malo, igual no hace nada? ¿No? ¿Y de qué manera Dios sabe eso? Eso es lo que hay que analizar un poco, ¿no? Quizá un poco más en profundidad. En fin, ahorita vamos a ver esas partes. Muy bien, como siempre, empezamos con la oración. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancto. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et non dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. Gloria Patri, et Filio, et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. A ver, vamos a empezar. Y con estas tres, sí, son tres. Con estas tres últimas preguntas estaríamos terminando el tema de Dios creador, ¿no? Y todo lo que corresponde al artículo del credo de Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, ¿no? Ahí estaríamos terminando y lo siguiente, aunque no, faltaría todavía ver el tema de los ángeles y luego el tema del hombre. Pero digamos que el tema de Dios como tal, Dios Padre, ya lo estaríamos terminando. La próxima sesión ya es el tema de los ángeles y la subsiguiente ya entra el tema del hombre, ¿no? Que también tiene algunas aristas, ¿no? Y algunas cuestiones que sí, son bastante, no discutibles, sino son interesantes, ¿no? Es como para pensarlo un poco, pensarlo bastante. A ver, veamos entonces y vamos a repasar algunos conceptos que ya hemos revisado previamente. Ya. Antes que nada, acá hay una palabra, me parece que no está por aquí, pero lo vamos a poner acá. Se le va a llamar providencia. ¿No? De donde viene incluso aquella expresión que indica que Dios proveerá, ¿no? O sea, que Dios va de alguna manera sostener.
alguna u otra empresa. ¿Qué viene a ser la providencia? Para entenderlo de manera simple, la providencia es el gobierno de Dios sobre todo. Es el gobierno de Dios sobre todo, o sea, sobre todo lo que existe, sobre el universo y demás, ¿no? Es el gobierno de Dios sobre todo. O sea, que todo lo que existe está bajo el gobierno de Dios. Ya, eso viene a ser la providencia. Ahora, ¿qué implica esto? ¿No? El gobierno de Dios sobre todo. O sea, dense cuenta que incluso en la vida pública, cuando hablamos de un presidente, ejemplo, ¿cómo es que el presidente desarrolla su gobierno? Bueno, tiene un plan y ese plan intenta llevarlo a cabo en su mandato. En Dios es igual, porque en Dios Él manda sobre nosotros, de hecho, gobierna sobre todas las cosas, no solo gobierna, sino que nos da existencia. Acuérdense, la presencia de inmensidad. Dios es inmenso porque está en todo y le da existencia. Así que Dios tiene un plan eterno que, como ya les dije, no existe en dicho plan pasado, presente, futuro, porque para Dios todo es presente. Y la providencia consiste justamente en llevar a cabo ese plan. Entonces, Dios similar a un gobernante que entra por un determinado número de años, aunque Dios es eterno, ciertamente, tiene un plan y la ejecución de ese plan se le llama justamente providencia. ¿Ya? En todo caso, podemos indicar también de la providencia que viene a ser la ejecución, es la ejecución del plan de Dios, ¿no? Es la ejecución del plan de Dios en el tiempo. Esa viene a ser la providencia, ¿no? Es la manera en la cual Dios, de alguna manera, va llevando, ¿no? Digámoslo así, las riendas de este mundo, sosteniendo su existencia, siendo partícipe. Por eso, si recuerdan la primera vez que tuvimos sesión, les dije, Dios es un Dios personal, porque es persona y al ser una persona, interviene en nuestra realidad. Su manera de intervenir justamente es a través de la providencia, ¿no? Este plan que tiene en el tiempo y que obviamente lo está ejecutando. Ojo, aquí hay algo que hay que recalcar. Esa ejecución no está en tiempos, o sea, no es que lo va a ejecutar, no es que lo ejecutó, lo está ejecutando. Por eso, vuelvo a recalcar, cuando les dije Dios siempre, o cuando se habla de Dios siempre hablamos en presente, justamente me refiero a eso. Para Dios no existe ni el pasado ni el futuro, solamente existe el presente. Así que esa ejecución se está dando, está ocurriendo, se está ejecutando. Recuerda que para los únicos seres que existe el tiempo es para nosotros, ¿no? Como tal, o sea, al menos somos conscientes, ¿no? De ello. Así que se está ejecutando, ¿por qué? Porque Dios siempre está en presente. A ver, ahora, si vamos a subrayar esto, no dice, Dios tiene cuidado del mundo y de todas las cosas que ha creado. Sí, obviamente. Por eso es que Dios interviene, es un Dios personal. Entonces, subrayamos, dice, Dios tiene cuidado del mundo y de todas las cosas que ha creado. Sí, las conserva, claro, no las destruye y las gobierna con su infinita bondad. Dios es infinitamente bueno, ¿no? Dios es infinitamente bueno, Dios es infinitamente sabio y lo más importante, ¿no? Para que vean el tema de la providencia. Como Dios tiene un plan que está llevando a cabo, entonces nada sucede aquí abajo, se refiere al mundo obviamente, sin que Dios
lo quiera o lo permita. O sea, todo lo que ocurre en el mundo, Dios lo sabe, lo quiere o en todo caso lo permite, ¿ya? Todo lo sabe Dios, o sea, está dentro de su plan, tal y como hemos mencionado hace un rato, ¿ya? No hay que olvidarlo. Muy bien. Ahora, hay algunas palabras que también han aparecido, esto de la permisión, el tema. Ya, lo vamos a ver de acá un rato. Primero las preguntas. Ahora dice, ¿por qué dices que nada sucede sin que Dios lo quiera o permita? ¿No? Justamente está recalcando la última parte. ¿Por qué decir o por qué afirmar que nada sucede sin que Dios lo quiera o lo permita? Bueno, vamos a responder. Digo que nada sucede sin que Dios lo quiera o lo permita porque hay cosas que Dios quiere y manda. Hay cosas que Dios quiere y manda. Mira, esta sería un primer tipo de cosas, ¿no? Y hay cosas, hay otras que no las impide. Ejemplo, el pecado. Este sería un segundo tipo de cosas. Ya. En todo caso, hay cosas que Dios quiere, está en presente, quiere que ocurran, van a ocurrir, de hecho, porque para Dios esto ya está de alguna manera en su plan. Incluso hay cosas que ordena, porque lo que quiere Dios lo ordena y ocurre. Pero hay otras que no es que no pueda, sino que simplemente no las impide, las conoce, no las impide, y eso que no quiere, no manda, ojo, Dios no quiere, no manda, pero del mismo modo no lo impide, es justamente el pecado. Ya, en este punto entonces, ordenando las ideas, los dos tipos de cosas están dentro de la providencia divina, dentro del plan de Dios. Ahora, lo que tendríamos que preguntarnos es, ¿no? Y justamente la última pregunta tiene que ver con esa parte. ¿Y por qué Dios no impide el pecado? Ya, pero en todo caso, lo primero que habría que, lo primero que habría que analizar es el tema de un poco más acerca de la providencia y luego ya meternos de lleno a esta parte, ¿no? Para cerrar un poco el tema. A ver, en todo caso debemos recordar, para Dios no existe el pasado ni el futuro. Estamos recordando ideas. No existe el pasado ni el futuro. Dios está en un presente perpetuo, y eso no hay que olvidarnos. Dios se encuentra en un presente perpetuo. Y no solo eso, como Dios no, para Dios no existe ni el pasado ni el futuro, y Dios siempre está en presente, entonces Dios siempre está actuando. O como dice la filosofía, Dios siempre está en acto. Ya, pero vamos a ponerlo más simple. Dios siempre actúa. O sea, ejemplo, cuando yo pido algo en mi oración y aparentemente no hay respuesta, no es que no haya. Dios siempre actúa. Distinto es que quizá yo no, como dicen los santos, yo no sepa leer silencios. O distinto es que quizá yo quiero una respuesta excesivamente humana, ¿no? Propia de las criaturas. Si recuerdan, ¿no? Esta frase que es bastante conocida. A Dios, pues no se le encuentra tanto en el ruido, ¿no? Sino en el silencio. Y Dios, cuando tiene que actuar, lo hace de una manera incluso a veces extremadamente sutil, ¿no? En ese sentido. Así que, ¿Dios siempre actúa? Sí.
pero no esperemos que siempre Dios actúe de la manera humana, ¿no? A la que quizá nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Eso por un lado, ya. Ahora, el tema este de las dos cosas, ¿no? Vamos a verlo por acá. A ver, vamos a verlo con detalle por acá. De acuerdo a esto, ¿no? Dios tiene un plan y estamos viendo que dentro de ese plan, Dios incluso tiene dos tipos de cosas, ¿no? Aquellas cosas que quiere y aquellas cosas pues que no quiere, pero del mismo modo tampoco impide, ¿no? En todo caso, tenemos que hacer una relación. A ver, para que entiendan esto. ¿Dios creó todo? Sí, vamos a ver, ya, vamos a ir en orden. Dios creó todo. Como Dios creó todo, entonces, vamos a poner así, Dios es la causa de todo. Muy bien. Y como Dios es la causa de todo, ¿no? Entonces, tendría sentido pensar lo siguiente. Como Dios creó todo y Dios es la causa de todo, Dios conoce, voy a ponerlo con amarillo, los pormenores, detalles de su creación. Dios conoce los pormenores de su creación. Les pongo un ejemplo. Si Dios creó los árboles, sabe que los árboles tienen un tronco y sabe que ese tronco puede ser usado para ejemplo, usarlo como leña. Si Dios creó los pájaros, Dios sabe que los pájaros tienen, la mayoría, alguna capacidad para el canto y sabe que ese canto puede ser en algún momento apreciado por alguna criatura racional como es el ser humano. O simplemente sabe que ese canto también puede ser usado por las aves para poder, ejemplo, atraer pareja. O sea, como Dios es la causa de todo, Dios conoce los alcances, los límites de su creación. O sea, Dios no es ignorante de eso, sabe, porque lo ha creado, ¿no? Finalmente. Muy bien. Ahora, en ese sentido, justamente me parece que acá viene el tema. Como Dios conoce los pormenores de su creación, en todo caso, Dios también sabe, porque Dios creó al humano, Dios creó al ser humano. Dios también sabe cuáles serían los alcances de cada ser humano. Es decir, si Dios creó todo y es la causa de todo y conoce los pormenores de su creación, allá entonces yo puedo ver acá. Miren, vamos bajando. Puedo decir lo siguiente. En todo caso, Dios conoce, lo voy a poner entre comillas, hasta qué límite podría llegar el ser humano. Pero no lo hablemos en general, sino particular. Hasta dónde podría llegar cada, cada uno, cada ser humano. Es decir, el ser humano para Dios no es un misterio. Ejemplo, digamos que tenemos a un tal Juan y a los 20 años Juan gusta de estudiar, me imagino, contabilidad. Dios sabía que Juan podría tener la capacidad o el talento de dedicarse a la ciencia contable. Sí, porque Dios lo creó, porque para Dios Juan no es un misterio. Juan no puede hacer, entre comillas, nada a espaldas de Dios. Dios lo ve todo.
Si nosotros entendemos eso, entonces nosotros somos como agua cristalina a los ojos de Dios. Dios sabe hasta dónde podríamos llegar. Porque recordemos, por eso hay que conectar esas dos ideas, que para Dios no existe ni el pasado ni el futuro, solo el presente. O sea, Él lo ve todo en presente. A ver, vamos a ensayar esta idea. Vean, 2025, ¿ya? 2027. Digamos que aquí, ya, empecé mis estudios. Digamos que el 27 dejé los estudios. Para mí, ¿no? Digamos que es el pasado y digamos que es el presente. Hagamos de cuenta que estamos en el 2027. Ya hemos dejado los estudios. Pero el 25 estábamos empezando los estudios. Ahora, claro, la pregunta es, si para Dios no existe ni pasado ni presente, el momento que empezamos los estudios, ¿Dios desconoce que esto va a ocurrir? No, lo sabe. ¿Por qué? Porque para Él no hay pasado ni presente. Él ve al mismo tiempo cómo inicia y cómo abandona los estudios, porque para Él no hay tiempo. Él está viendo ambas cosas de manera simultánea. ¿Ya? No hay que olvidarse de eso. Como para aclararlo, ¿no? Es decir, Él ya sabía, ejemplo, que la sesión de hoy día no iba a llevarse a cabo hace 2 días, ¿no? Como habíamos quedado en un principio, sino exactamente hoy día. ¿Por qué? Porque para él no existe el pasado, solo el presente. Tampoco existe el futuro, solo el presente. Muy bien. Entonces, como Dios conoce los pormenores de su creación y hasta dónde podría llegar cada ser humano, entonces Dios también conoce hasta qué punto puede llegar nuestra tendencia a hacer el mal. Lo sabe. Pero hay que recordar algo, que Dios, ¿no? Esa es la parte interesante, que Dios es incapaz de meterse en el tema de la libertad del hombre. No porque no pueda, sino porque Dios creó al hombre libre y Dios ama esa libertad. Entonces, lo que el hombre haga con su libertad es cosa del hombre. El hombre ve qué hace con su libertad. Pero cuando el hombre decide, ¿no? Cuando el hombre decide ejecutar alguna obra mala y lo hace, o sea, ejecuta el acto, Dios no impide el acto. Entonces uno dice, entonces Dios es malo. No, Dios permite el pecado porque, lo voy a explicar primero de manera textual. A ver, para que lo podamos entender. Como Dios conoce la causa y como Dios, están viendo, ¿no? Sabe el presente, sabe el futuro, sabe el pasado, porque para él todo es presente. Entonces sabe muy bien que si yo decido en este momento, ejemplo, ¿no? A asesinar a alguien, ¿no? Matar a alguien o lo que ustedes quieran, ¿no? Cualquier ejemplo. Dios sabe o puede usar ese mal para sacar un bien. ¿Por qué? Porque Él ya lo ha puesto, ya lo ha colocado en su plan. Ya es parte de su plan. Por eso la Biblia dice, Dios es el único que puede sacar bien de un mal. Pero ojo, no es que Dios espera a que el ser humano ejecute el mal y recién Dios se sienta, se toma un café, ¿no? Mirando la pantalla y dice, "Hmm,
Bueno, este ha matado. A ver, ¿qué hacemos? ¿Cómo sacamos un bien del mal? Dios ya lo sabe. Y Dios también ya ha previsto la forma en la cual va a sacar un bien de ese mal. Ya, en todo caso, esa sería la manera, esa sería la manera de entender cómo es que Dios obra, ¿no? Cómo es que gobierna en todo caso, ¿no? Lo estamos intentando entender. Y miren, hay un ejemplo claro en la Biblia, en el capítulo 11 del Evangelio según San Mateo, versículo 21, dice, seguramente lo han oído, probablemente lo han oído en la misa de Domingo de Ramos. Dice, ay de ti, Corosaín, ay de ti, Betsaida. Y mira lo que dice Dios. Porque si en Tiro y en Sidón, está hablando de una posibilidad, si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros hechos en ti, muchos hubieran hecho penitencia. ¿Y cómo sabe Dios eso? Porque estaba en su plan. Estaba en su plan divino, ¿no? Estaba en su plan divino. En todo caso, Dios lo sabe todo, ¿no? Es lo que normalmente en teología se conoce como la presciencia de Dios. No confundir con presencia, ¿no? Se le llama la famosa presciencia de Dios. ¿Ya? Muy bien. Les voy a pasar un material para que lo puedan leer con más calma y detalle. Listo. Entonces, lo que podemos anotar acá es justamente eso. Primero, ¿Dios sabe hasta dónde puede llegar el ser humano? Sí, pero hay que recordar, el hombre, lo hemos demostrado también, es libre. El hombre es libre. Dios lo creó libre. O sea, Dios creó a cada hombre. Es más, les hago una pregunta, a ver, para que esto quede claro. ¿Dios sigue creando seres humanos o ya se detuvo? A ver, pregunta. ¿Dios sigue creando seres humanos? ¿Qué opinan? ¿O ya no crea? Claro, muy bien. Y sí, es cierto, porque ojo, para que el humano sea justamente ser humano, tiene que tener un alma. Y Dios, cada momento, en cada lugar del mundo donde haya concepción, unión de un espermatozoide y un óvulo, Dios crea un alma. Desde ahí ya es persona. Entonces, Dios crea al hombre libre y Dios ama la libertad del hombre porque, ojo, Dios desea que el hombre lo ame con libertad, no con coacción. Y eso lo vamos a ver en el tema del hombre, ¿no? Próximamente. Como el hombre es libre, Dios ama su libertad. O sea, ama la libertad del hombre, porque el hombre es libre. Ya, no hay que olvidarse. Dios ama su libertad, ama la libertad del hombre, porque finalmente el hombre es libre. Muy bien. Y como Dios ama la libertad del hombre, el hombre es libre, Dios ama su libertad, entonces Dios no va a intervenir en lo que el hombre haga con su libertad. Puede mandar inspiraciones, sí, pero no va a intervenir de manera directa. O sea, si, ejemplo, una persona quiere cometer un robo, Dios no va a intervenir provocándole, no sé, una parálisis en el brazo para que no robe. No va a hacer eso. Y si lo hiciera sería muy excepcional, pero no va a hacer eso, ¿no? Dentro del plan divino, ¿no?
sería muy escaso los ejemplos donde hay una intervención divina, ya pues que de alguna manera rompe, ¿no? La naturalidad de este mundo, ¿no? Ustedes saben, lo han visto en la Biblia, quizá, algunos ejemplos. Entonces, como Dios ama su libertad y el hombre es libre, el hombre es libre, ¿no? Justamente, de hacer el bien o el mal. El hombre es libre de hacer el bien o el mal. Cuando el hombre decide el bien, hay que recordar, no lo hace porque sí, el hombre tiene la voluntad, el hombre es capaz de hacer el bien por sí mismo, no, lo hace por inspiración. Hace, hace horas fue todavía Pentecostés, ¿no? ¿Por qué el hombre hace el bien? Porque tiene la inhabitación trinitaria, porque Dios está ahí, por gracia de Dios, gracia de Dios. La gracia inspira, mueve al hombre a hacer el bien. Ahora, claro, ¿el hombre puede hacer el bien sin gracia? Sí, pero eso no sería meritorio. Eso lo vamos a ver luego, cuando hablemos del tema de la gracia. Y cuando el hombre hace el mal, ¿cuál es el tema cuando el hombre hace el mal? Bueno, cuando el hombre hace el mal, Dios de alguna manera intentó, vamos a hablar en pasado, ha intentado convencerlo. O sea, antes de hacer el mal, una persona no está quizá, ojo, sin algún tipo de remordimiento, culpa, sin considerar los escenarios, etcétera, de lo que está a punto de hacer. Es más, antes de que el hombre haga el mal, seguramente ha cruzado una que otra idea por su mente de quizá no hacer dicho mal. Pero sin embargo, si está resuelto, finalmente lo va a hacer. Entonces, cuando el hombre hace el mal, ¿qué hace Dios? Como Dios ama la libertad del hombre, Dios permite dicho mal, permite su ejecución. Ojo, Dios no inspira la ejecución del mal. Dios no hace la ejecución del mal, permite su ejecución. Deja que el hombre haga el mal porque Dios ama la libertad del hombre y es el hombre el que está optando por hacer el mal. Pero, como Dios sabe todo, ¿no? Como Dios conoce todo, en el plan divino, en el plan divino, del cual ya hemos conversado un poco, como Dios conoce a su creación, Dios creó al hombre, sabe hasta dónde podría llegar cada ser humano. Es más, si este acto malo fue hecho hoy día, ¿no? Que estamos 9 de junio, Él sabe exactamente cuál va a ser el escenario de acá a unos 10 días. Y en su plan divino, como conoce todo, es capaz de qué? Es capaz de sacar un bien de un mal. ¿Por qué? Porque sabe todo. Porque Dios tiene algo llamado presciencia. Ya, en todo caso, quizás sirva anotar el término, ¿no? Todo esto tiene que ver con la famosa presciencia, que de alguna manera sería como el conocimiento de Dios sobre los actos futuros, ¿no? Así como tal, ¿no? Sobre los actos futuros. Muy bien. Ahora, hay un poco más que ahondar, porque recién nos estamos involucrando un poco en este tema de la cuestión del mal. Ahora, si quieren un ejemplo, Dios quiso
Primer caso, Dios quiso que Jesucristo nazca de una virgen desposada. Dios lo mandó y así fue. Dios, ojo, ¿no? Dios no quiso, ejemplo, Dios no quiso de que varias personas fueran asesinadas durante las distintas revoluciones. Pero, como el hombre es libre, pues no impidió el mal. Sin embargo, de ese mal sacó un bien. Ahora, ahí va el tema. Como el hombre no conoce el futuro, ese bien que Dios saca, muchas veces el hombre no lo ve hasta mucho tiempo después. O sea, ese bien que saca Dios, nosotros no siempre lo vemos. ¿Y por qué no lo vemos? Porque a veces es muy sutil. O a veces ese bien, en realidad nosotros lo tomamos como una maldición. Por eso, o sea, la pedagogía divina, la manera en la que Dios, ¿no?, gobierna el mundo es muy distinta a la manera en la que, ejemplo, tú quisieras ser gobernado. Si para ti, por ejemplo, te hace bien, ¿no? Ejemplo, para ti te hace bien caminar con determinadas amistades y crees que es lo mejor para tu vida, a lo mejor Dios permite, ¿no?, la ejecución de algún acto malo de tu parte, y a partir de ese acto malo de tu parte, pues Dios saca un bien y decide alejarte de dichas personas. Tú no lo vas a ver así, o sea, tú vas a decir, no, pues me están quitando a mis amigos, Dios es malo, Dios es injusto, ¿por qué hace esto? Es que no ves el bien. Y es probable que en unos años, a raíz de cortar determinadas relaciones, pues probablemente seas una persona mucho mejor. Ve, ese puede ser, por ejemplo, uno de los tantos escenarios, ¿no? Ya. A ver, vamos a dar continuidad, porque la pregunta que viene también tiene que ver con esto. A ver, para no perdernos las ideas. Y miren, justamente esto tiene que ver con lo anterior, ¿no? Porque dice, ¿y por qué Dios no impide el pecado? ¿No? A ver, voy a subrayar, porque ya tenemos las ideas un poco en la mente. Dios no impide el pecado porque aún del abuso, porque es un abuso, aún del abuso que el hombre hace de la libertad, porque es un abuso, es un exceso que Dios le dio, Dios sabe sacar bien. Y a través de ese bien hace que brille más su misericordia. Pero del mismo modo también la justicia. Allá, entonces, hay dos palabras que ahí ya están resonando, ¿no? Y claro, algunas personas normalmente, ¿no?, las toman quizá en sentido un poco convenido, ¿no? No las toman en su real dimensión. La palabra es, ¿no? La palabra es misericordia y la otra palabra también es la cuestión de la justicia. Ya. En todo caso, lo que vamos a hacer es una comparación, pero antes vamos a hablar un poco del mal, ya, porque hay que ver un poco esa parte. Así que vamos a empezar diciendo esto. ¿El mal existe? La respuesta así, ¿no?, directa es sí, pero, y acá viene la filosofía, no ontológicamente. La ontología es una rama de la filosofía que se encarga del estudio del ser. Entonces,
¿El ser a qué se refiere? ¿No? A la existencia de las cosas en una en una determinada realidad. Por ejemplo, ¿los árboles existen? Sí, son seres, objetos, entes, existen. ¿El mal existe como un ser? A eso se refiere. ¿El mal existe como un ser? No. Por eso nuestra respuesta es, el mal existe sí, pero no como un ser, no ontológicamente. Vamos a demostrarlo, ¿ya? Pero la pregunta es entonces, ¿qué es lo que sí existe? Hay dos tipos de males que sí están presentes y son de los que normalmente nos preguntan. Existe el mal físico y existe el mal moral, ¿ya? Existe el mal físico y existe el mal moral. Este mal moral es el que está un poco más ligado a la libertad del hombre. Ese es el que está más ligado a la libertad del ser humano. El mal físico es el que tiene un poco más de relación, ejemplo, con las enfermedades, con la muerte, ¿no? Etcétera. ¿Ya? Lo que no existe es lo que no existe es el mal ontológico. Mal físico hay, o sea, hay gente enferma, hay gente que muere, etcétera. Mal moral también, ¿no? El ser humano hace cosas malas. Ahora, ¿cómo demostramos que el mal como tal, como un ser, no existe? Bueno, el ejemplo es clásico. Ya, vamos a poner el ejemplo más clásico. Imaginemos que tenemos una caja, ¿no? Ya está, tengo una caja. Y me dan una orden, ¿no? Me dicen, pon luz a la caja. Ya, de acuerdo, le voy a poner luz, ¿no? Entonces, consigo un foco. Vamos a dibujar un foco. Listo, consigo un foco y empiezo a iluminar la caja. Ya está. ¿Puedo poner luz? Sí, porque la luz, ontológicamente, como un ser, existe. Si yo veo una habitación oscura, puedo poner luz, o sea, puedo encender la luz y de esa manera ya estaría poniendo luz. Se puede. Ahora, distinto es que, por ejemplo, me pongan la siguiente orden, ¿no? Lo mismo, ¿no? La misma caja, quizá una caja diferente, ¿no? Pero ahora la orden es la siguiente, ¿no? Me dicen, pon oscuridad. Ah, entonces yo digo, no puedo. Ya. Y el que me dice pon oscuridad me dice, no, pero, o sea, solo quita la luz. Ah, es que ahí está el detalle. ¿Puedo poner luz? Sí, porque la luz existe ontológicamente, o sea, nadie lo va a negar. ¿Puedo poner oscuridad de manera independiente de la luz? No, porque para poner oscuridad, acá viene la parte importante. ¿Qué tiene que haber? Ausencia de luz. O sea, ¿puedo poner oscuridad sin depender de la luz? No. Lo que tendría que hacer es colocar el mismo foco, pero apagado. O sea, tendría que apagar el foco. Claro, ¿quieres oscuridad? Ya, foco apagado. De esa manera, oscuridad. En todo caso,
Cuando algo existe, no hay problema, lo puedo colocar donde yo quiera. Pero si no existe, significa que es dependiente y que por ende, justamente esto, no tiene una existencia ontológica. No es un ser. En ese caso, ¿no? Siguiendo este ejemplo, entonces no estaría descabellado pensar que el mal no existe porque simplemente es la ausencia del bien. El mal no existe porque es la ausencia del bien. Cuando el bien no está presente, aparece el mal. Allá entonces, como el mal no existe, entonces significa, entonces significa que Dios creó el bien, pero no el mal, pero no el mal. ¿Por qué? Porque si Dios hubiese creado el mal, yo podría poner, ¿no? Ejemplo, podría poner o podría ejecutar maldad directamente sin tener que pensar o sin tener que dejar de hacer el bien. Y cuando alguien hace algo malo, cuando alguien ejecuta el mal, pues, ¿qué es? Alguien que no está haciendo el bien, está haciendo el mal. En todo caso, como Dios creó el bien, pero Dios no creó el mal, entonces el mal no proviene de Dios. Entonces el mal no proviene de Dios. ¿Cómo lo hemos demostrado? Siguiendo la lógica, ¿no? Entonces el mal no proviene de Dios. Y si el mal no proviene de Dios, ¿de dónde viene? Del ser humano. Viene del hombre. Pero, ¿cómo? Consecuencias de la caída del hombre, etcétera, etcétera. Lo vamos a ver de acá un rato. Ya, la idea principal es esta. ¿Dios creó el bien? Sí, pero no el mal. Porque el mal, ontológicamente como un ser, no existe, así que es imposible pensar, o sería un poco ilógico pensar que Dios ha creado algo que de por sí no tiene existencia. No, no tiene mucho sentido. ¿Ya? No hay que olvidarse, esa idea es clave, es importante la idea. Esto refuta bastante bien cuando alguien nos dice, ¿no? Dios es malo, ha creado el mal. No, Dios no ha creado el mal, ¿no? Se hace la demostración y ahí queda, ¿no? Zanjado el tema. O cuando dicen, ¿no? Dios es un Dios cruel, ¿no? Porque Dios es el que ha ejecutado las guerras. No, no, porque en realidad el mal, siendo la ausencia del bien, es ejecutado por criaturas libres, que en este caso viene a ser justamente el ser humano. Y como el ser humano es una criatura libre, está en la libertad de hacer el bien o hacer el mal. Si el hombre decide hacer el mal, pues Dios no lo va a impedir. Porque de ese mal Dios va a sacar un bien, ¿no? Vamos a ver de qué modo, ¿no? Ahora es donde vamos a explicar un poco de esa parte. Ya, esta idea entonces debe estar bien clara en nuestra mente, ¿no? Esta demostración que hemos hecho, ¿no? De la inexistencia ontológica de lo que viene a ser el mal como tal, ¿ya? No hay que olvidarnos. Muy bien. En todo caso, a ver, nos faltaría analizar un par de cosas más.
Entonces, lo que habría que decir para continuar el tema sería conectar todas las ideas, ¿no? Las que ya habíamos visto y las que hemos propuesto ahora. A ver, ya. Entonces, ¿Dios gobierna todo? Sí. ¿Dios tiene un plan? Sí. ¿Se está ejecutando? Sí, porque Dios está en presente. No. En ese caso, como Dios está en un presente perpetuo, Dios siempre actúa. No, nunca está quieto. En Dios no hay un quietismo, ¿no? Dios siempre actúa. Como Dios creó todo, eso lo hemos demostrado, y Dios es la causa de todo, entonces Dios conoce los pormenores de su creación. Es decir, Dios sabe todo lo referente a lo que Él ha creado. Es como si Dios hubiera fabricado un celular y sabe de qué es capaz el celular y también lo contrario. Sabe en qué puede fallar su celular, entre comillas, ¿no? Poniendo ese ejemplo. Y como Dios conoce los pormenores de su creación y ha creado al hombre libre, Dios conoce hasta dónde podría llegar cada ser humano, tanto en el sentido positivo como negativo. Y como el hombre es libre y Dios ama la libertad del hombre, entonces cuando el hombre decida el bien o el mal, Dios no va a impedir el bien o el mal. Y en el caso específico del mal, como Dios no le impide porque ama la libertad, permite su ejecución. No le inspira, no le ejecuta, porque eso lo hace el hombre. Pero ojo, como para Dios no hay pasado ni futuro, y es un plan divino, Dios ya ha visto, ¿no? Todo lo que ese mal va a acarrear en el futuro desde el punto de vista del hombre, de manera que él ya tiene la manera de sacar un bien de ese mal. Solo que ese bien yo no lo veo, porque yo no soy Dios, ¿no? Yo no tengo esa presciencia, ¿no? Ahora, el mal como tal no existe. Ontológicamente, lo que existe, lo que hay en el mundo, es un mal físico, por un lado, y es un mal moral, por otro lado. ¿No? En el mal físico podemos hablar de las enfermedades, puedo hablar de la muerte, etcétera. En el mal moral, específicamente estaría hablando de las cuestiones propias de la libertad del hombre, como tal, ¿no? O sea, el mal moral, en otras palabras, ¿qué es? El pecado, ¿no? O sea, para verlo más claro, ese mal moral es justamente el pecado. Es lo que Dios va a permitir, más no inspirar, más no ejecutar. El mal físico, ¿no? El mal físico son estas cosas que son consecuencias de la caída del hombre, ¿no? Son consecuencias de la caída del hombre como tal. Ya, no hay que olvidarnos. Muy bien. Eso con respecto entonces a la cuestión del mal, a la cuestión del mal físico, del mal moral. Ahora, te habíamos dicho de que la luz, a diferencia de la oscuridad, sí tiene una existencia ontológica. ¿Por qué? Porque yo a una caja oscura puedo ponerle luz. Pero si yo quisiera ponerle oscuridad, ¿qué tendría que estar ausente? La luz. O sea, tendría que quitar la luz para que recién diga, ah, mira, oscuridad. ¿Eso qué significa? Que el mal no existe porque es la ausencia del bien. Lo que existe es el bien, lo que no existe es el mal. Por tanto, Dios creó el bien, pero no creó el mal. Y como Dios no creó el mal, sería injustificado decir que Dios es causa del mal. También sería injustificado decir que Dios es malo, porque Dios no creó el mal. Ya, en todo caso, podemos poner así, corolario, ¿no? Como para refutar alguna de las ideas, ¿no? Un poco alocadas de la gente. Primero, Dios no es causa del mal. Primero, Dios no es causa del mal.
Segundo, Dios no creó el mal, o sea, es imposible pensar que Dios es malo. Dios no es malo, ¿no? Ya estamos viendo eso. Dios definitivamente no es malo, por todo lo anterior. Ahora, Dios no creó el mal no porque no pueda, sino porque el mal ontológicamente no existe. Así que no tendría sentido decir, ¿no? Dios no pudo crear el mal. Por tanto, Dios no es Dios, porque al no poder es impotente y por tanto no es Dios. No, pues no funciona de ese modo. Dios no es causa del mal, Dios no es malo, por ende, todo lo contrario es bueno, es correcto. Dios es causa del bien y por tanto Dios es bueno, infinitamente bueno. Ya. Pero siguiendo esta lógica, Dios saca bien del mal. Eso sí lo hace, ¿no? Eso sí es capaz de hacerlo. Muy bien. En ese caso, pues ya tenemos los conceptos más o menos claros y ya podemos ir un poco más allá. Muy bien. Ahora, lo que nos dice por acá, ¿no? Eso es lo que nos faltaría analizar. El tema de la libertad del hombre, ¿no? El tema de la permisión que Dios hace del mal, el tema de la misericordia y la justicia. ¿No? Ya. En este caso, entonces, siguiendo toda la línea argumentativa que hemos planteado desde la diapositiva anterior, podemos estar de acuerdo en lo siguiente, ¿no? A ver, vamos a ver. Entonces, Dios creó al hombre. Dios creó al hombre. Lo creó con libertad, ¿no? Dios sigue creando a las almas con libertad, como tal. Entonces, el hombre, el primer hombre, vamos a ponerlo mejor así, el primer hombre, el primer hombre, tuvo la famosa caída, cayó en el pecado original, en el pecado original, y fruto de esa caída, ¿no? Consecuencia de esa caída, porque Dios creó al hombre libre, el primer hombre, Adán, decidió desobedecer. Consecuencia de ello, los males físicos. Los males físicos. Los males físicos. Esto, claro, desde el punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista de la fe, del magisterio de la iglesia. Pero incluso, o sea, si uno lo quiere ver de manera menos teológica, ¿no? Si se quiere decir. ¿Por qué existe la enfermedad, la muerte y demás? Porque el hombre es materia. Y la materia tiene la característica de no ser perfecta, no es eterna. Así que eventualmente la materia sufre algún desgaste, enfermedad, y eventualmente la materia también llega a su fin, la muerte, ¿no? También lo podemos ver desde ese punto de vista. Ahora, como el pecado original tuvo como consecuencia los males físicos, entonces, los males físicos, ¿no? Los males físicos, tampoco de alguna manera son cosas que Dios, aquí viene la palabra, disfrute. Cuando Dios ve enfermo a alguien, Dios no se está riendo, no está disfrutando de eso. Son consecuencias del pecado original. Pero, aquí viene lo interesante. Cuando Dios toma estos males físicos, porque recuerda que Él ya ha visto todo, entonces estos males físicos, Dios los puede usar.
De hecho, los usa. ¿Para qué? Para la conversión, ¿no? Entonces, el caso, ¿no? San Ignacio de Loyola, cuando está, ¿no? En esta, en esta, en estas lides, ¿no? En Pamplona, le alcanza una bala de cañón, cae, cae, ¿no? O sea, cae enfermo, una pierna fracturada, etcétera, etcétera, y Dios sabe sacar un bien de eso. San Ignacio no era precisamente un santo en aquel momento. A raíz de su enfermedad, se queda mucho tiempo en cama, empieza a leer la vida de los santos y se convierte. O sea, Dios usa los males físicos, Dios usa los males físicos de dos formas, ¿no? Y claro, acá seguramente nos van a caer, ¿no? Cuando lo digamos. ¿Cuáles son las formas? Dios lo usa como remedio o también como castigo. Y sí, pero el castigo no es para disfrute de Dios. Ahí viene la palabra. Cuando Dios castiga a alguien, no lo disfruta. Dios corrige, castiga, como un padre castiga a un hijo, porque no está haciendo las cosas de la manera adecuada. Y ojo, acuérdense lo que yo les dije. Dios no creó al hombre para mandarlo al infierno, Dios lo crea para su salvación. Así que cuando Dios aplica un castigo, ¿no? Lo hace para la salvación del hombre. Cuando San Ignacio sufre este percance en su salud y se queda mucho tiempo en cama, Dios lo protege de la condenación eterna. Porque si San Ignacio hubiera muerto en esa guerra, ahorita estaría en el infierno, probablemente. Es lo más probable. Entonces, remedio, castigo. Sí, pero Dios saca bien de estos aparentes males. Correcto, ¿no? Ahí se ve la misericordia y la justicia, porque tal y como dice el catecismo, sabe sacar bien y hacer que brille más la misericordia y la justicia. Santo Tomás de Aquino dice, como Dios es justo, castiga al pecador, premia al justo, pero como es misericordioso, al justo lo premia con más por misericordia y al pecador lo castiga menos. Misericordia no es que Dios dice, ay, mira, pucha, has fallado, pero por esta vez vamos a hacer de cuenta que no pasó nada. Ese no sería Dios. O si crees que ese es Dios, ese sería un Dios corrupto, que esconde debajo de la alfombra todo. Dios no es así. Entonces, esto hay que entenderlo en su real dimensión. Porque, ojo, sea para remedio, sea por una cuestión de castigo, ¿cuál es el fin último? La salvación del alma. Ya, vuelvo a recalcar esa idea. ¿Cuándo vamos a quizá hablar de esto con más profundidad? Cuando hablemos del tema de los novísimos, del cielo, del infierno, del purgatorio, etcétera. Ahí lo veremos con más detalle también, ¿no? Y con algunos otros argumentos. ¿Ya? Al final lo que Dios quiere es la salvación del alma del hombre. Por eso, una enfermedad, la misma muerte prematura, ya ha sido prevista por Dios porque es probable, eso sí,
probablemente, ¿no? Esa alma quizá podía eventualmente haber caído al infierno, etcétera, etcétera, y Dios la ha de alguna manera salvado, justamente ejecutando una muerte prematura. Ya, hay muchas cosas que hablar de eso. Por desgracia, en este momento no es el tema. Ya, va a haber un momento donde vamos a poder hablar de esto con más detalle. Yo sé que van a tener preguntas, pero ahora mismo no. Ya esto quizá lo vamos a ver después, cuando entremos al tema de los novísimos, cuando veamos el tema del hombre, etcétera, etcétera. Y lo veremos con más detalle, ¿no? Porque si lo vemos ahorita, no solo van a salir dudas, ¿no? Sino que probablemente también hasta quizás salgan posturas, ¿no? A favor o en contra de alguna u otra opción. Vamos a dejarlo ahí ya. Salvación del alma, remedio, castigo, males físicos. Muy bien. Pero esos son los males físicos. El mal moral, ¿no? Que ya es otra cosa. A ver, lo vamos a separar, ¿no? A ver, un momento. Bien. Eso es hasta ahí, males físicos. Ahora, finalmente, el mal moral, ¿no? Que es de donde Dios saca el bien y todo lo demás. El mal moral es el pecado. Entonces, el hombre comete pecado, Dios no le impide la ejecución del pecado, pero Dios saca bien de ese mal. Si un hombre hace algo muy malo, Dios es capaz de sacar un bien de ese aparente, bueno, no aparente, ¿no? Sino de ese mal moral como tal, ¿ya? En todo caso, aquí destaco esto y les dejo lo que decía Santo Tomás de Aquino, ¿no? Para entender un poco el tema de la misericordia y la justicia. ¿A qué se refiere la justicia? Así en términos simples. La justicia es que Dios premia al justo, porque es justo, porque ha ejecutado su libertad con verdadera libertad haciendo el bien, y castiga al pecador. ¿Y por qué lo castiga? Porque el pecador necesita una reprimenda para no condenarse eternamente. Por eso lo castiga, por eso le llama la atención. Los que niegan que Dios castiga no solo se van en contra de la escritura, porque en la Biblia está muy claro, sino que están creando una idea de un Dios que a lo mejor ni quiere salvar el alma, le da igual. ¿Qué padre no corrige a su hijo? Bueno, esa es la justicia. ¿Cómo se entiende la misericordia? ¿No? ¿Y cómo se entiende la misericordia? Esta es la justicia. Misericordia. ¿Ya? Para terminar de entender todas las ideas. ¿Qué es la misericordia? Que Dios, no, como Dios premia al justo, lo premia más, lo premia más. Si, ejemplo, ¿no? Hablemos cuantitativamente. Si el justo merecía 10 monedas, Dios le duplica el premio, le da 20. Y como por justicia Dios castiga al pecador, por misericordia lo castiga menos. Si la condena, ¿no? Cuantitativamente de nuevo, ¿no? Esto no es dogma, obviamente, solo es cuantitativo. Si la condena del pecador era, ejemplo, ¿no? A recibir, no sé, ejemplo, solo es un ejemplo, solo es un ejemplo. Digamos, recibir 20 latigazos. Como Dios es misericordioso, pues le rebaja, ¿no? No, con uno basta. Pero ojo, no le está quitando el castigo. No está diciendo, no, 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 perdónenlo, pobrecito. No, no, no. Dios le baja el castigo, no lo anula. Si Dios anulara el castigo,
no estaría siendo ni justo ni misericordioso. Ya, muy bien. Entonces, todo lo anterior, toda esta argumentación, nos permite entender por qué Dios no impide el pecado, porque es parte de la libertad del hombre, es el mal moral, y porque además, a través de ese mal, Dios hace que su misericordia y su justicia brillen más, tal y como dice el catecismo, ¿no? O sea, se nota claramente que Dios es Dios, ¿no? A través de ello. Muy bien. A ver, ahora sí. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya hemos terminado toda la argumentación. ¿Alguna pregunta, alguna duda para poder aclararlo, por favor? ¿O está claro? ¿Sí? Ya. Genial, entonces. Ya. Listo. Este era el tema del mal. Con esto ya estamos entendiendo un poco más a Dios, ¿no? Claro, nunca lo vamos a entender por completo, pero ya nos hemos acercado un poco más. Ya sabemos también, ¿no? Por qué existe el mal moral, por qué hay un mal físico, etcétera. El siguiente tema, la siguiente sesión, que probablemente sea mañana, miércoles, también en la noche, ya entramos al tema de los ángeles. Y dentro del tema de los ángeles está este tema que causa mucha polvadera, ¿no? El demonio. Así que los dos temas que vienen son esos, angelología y demonología. ¿Ya? Así que esta semana va a estar, ¿no? Quizá un poco más relacionada a eso. Sin embargo, el día domingo celebramos la fiesta de la Trinidad. Así que estos días, Dios mediante, espero, espero poder hacer una pequeña charla de una santa. Quizá no la conozcan, ¿no? Un poco desconocida. Se llama Sor Isabel de la Trinidad, una carmelita descalza. Justamente Trinidad porque ella amaba mucho la Trinidad, explica en sus escritos, ella no era teóloga ni nada, ella murió a los 26 años con la enfermedad de Addison. Murió muy joven, igual que Santa Teresita de Jesús. Pero sin embargo, la manera en la que ella expresa su amor a la Trinidad wow, es único. Y sí, hay movimientos que desean convertirla también en doctora de la Iglesia, al igual que Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz y Santa Teresita, también carmelita. Entonces, espero, ¿no? Poder compartir con ustedes esa charla. A ver, voy a tratar de prepararla estos días, al menos para conocer algunos aspectos de ella. Pero, para cerrar la sesión de hoy día y próxima a la fiesta de la Trinidad, vamos a hacer esta oración que justamente tiene como autora a, a Sor Isabel de la Trinidad, ¿no? Santa Isabel de la Trinidad, ¿no? Muy bien. Entonces, para cerrar la sesión, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La oración se llama Elevación a la Trinidad, ¿no? Fue escrita por Santa Isabel de la Trinidad. Vamos. Oh Dios mío, Trinidad a quien adoro, ayudadme a olvidarme enteramente para establecerme en vos, inmóvil y apacible como si ya mi alma estuviera en la eternidad. Que nada pueda turbar mi paz, ni hacerme salir de vos, oh mi inmutable, sino que cada minuto me haga penetrar más en la profundidad de vuestro misterio. Pacificad mi alma, haced de ella vuestro cielo, vuestra morada amada y el lugar de vuestro reposo. Que no os deje allí jamás solo, sino que esté allí toda entera, toda despierta, en mi fe, toda en adoración, toda entregada a vuestra acción creadora. Oh Cristo mío amado, crucificado por amor, quisiera ser una esposa para vuestro corazón, quisiera cubriros de gloria,
Quisiera amaros, hasta morir de amor. Pero siento mi impotencia y os pido que me revistáis de vos mismo, que identifiquéis mi alma con todos los movimientos de vuestra alma, que me sumerjáis, que me invadáis, que me reemplacéis, para que mi vida no sea más que una irradiación de vuestra vida. Venid a mí como adorador, como reparador y como salvador. Oh Verbo eterno, palabra de mi Dios, quiero pasar mi vida escuchándoos, quiero hacerme toda dócil, a fin de aprenderlo todo de vos. Luego, a través de todas las noches, de todos los vacíos, de todas las impotencias, quiero fijaros siempre y permanecer bajo vuestra gran luz. Oh mi astro amado, fascinadme para que no pueda ya salir de vuestra irradiación. Oh fuego consumidor, espíritu de amor, venid sobre mí, para que se haga en mi alma como una encarnación del Verbo, que yo sea para él una humanidad complementaria en la que renueve todo su misterio. Y vos, oh Padre, inclinaos hacia vuestra pobre pequeña criatura, cubridla con vuestra sombra. No veáis en ella más que al amado en el que habéis puesto todas vuestras complacencias. Oh mis tres, mi todo, mi bienaventuranza, soledad infinita, inmensidad donde me pierdo, me entrego a vos como una presa. Encerraos en mí para que yo me encierre en vos, en espera de ir a contemplar en vuestra luz el abismo de vuestras grandezas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. De esta forma termina esta sesión.